En esta nueva tanda de videos tecnológicos voy a hablar de Esto es Cinerama, una película de 1952 que cambió en un montón de aspectos lo que hoy conocemos como el cine, la televisión y todo eso. ¿Por qué vamos a hablar de eso en un canal que habla de pinball, restauración y todo eso? Bueno, porque tiene mucho que ver con los cambios tecnológicos que vinieron a partir de eso y de cómo se renovaron un montón de cosas. Así que Esto es Cinerama 1952 y la revolución del cine panorámico. Para empezar a hablar de por qué Esto es Cinerama cambió un poco el cine, vamos a ponernos un poco en el lugar. Fin de los años 40, principios de los años 50, la experiencia que uno tenía cuando era el cine en la pantalla 4:3, clásica común como los viejos televisores de tubo, con un poco de suerte la película en Technicolor, algunos de los sistemas color que estaban en esa época, con mejor o peor calidad, y algunos experimentos variados que han hecho, por ejemplo, Disney con Fantasía, que en algunos cines muy selectos se pasaba con un sistema de sonido estereofónico, que era una gran novedad. Imagínense en 1940 esto, iba una película sincronizada con la fotografía de los 3 pistas de sonido más un control de los tonos. Además, algunas experiencias como algunas películas que usaban un lente que agrandaba la imagen para cubrir todo el escenario de la sala en algunas secuencias, pero era muy raro eso. Empieza la televisión, fines de los años 40, se desarrolla la televisión, principios de los años 50 se empieza a volver masivo y empieza a ver como notarse la falta de gente que va al cine. ¿Cómo arranca Esto es Cinerama? Un inventor que se llama Fred Waller había hecho un sistema que era para entrenar a los gente que estaba, a los pilotos que iban en el avión, más que nada los que tiraban. Era un sistema de especie de tiro al blanco, por llamarlo de alguna manera, donde se veían las escenas que pasaban los aviones y uno con su simulador le iba disparando para derribarlos. Eso estaba hecho con un sistema con 7 hasta 11 cámaras diferentes y proyectado por 7 u 11 proyectores en una pantalla esférica. Esto dio desarrollo a lo que es Cinerama. Varios productores de Hollywood se asocian, por ejemplo, con Merian C. Cooper, que era un escritor aventurero que hacía libros sobre viajes por África, cosas exóticas y qué sé yo, y se les ocurre buscar un sistema que represente la visión natural del ojo humano. Ellos, en vez de enfocarse en el 3D, lo que quisieron hacer es cubrir el ancho total del campo de visión, el ángulo completo. Para eso se contactaron con este Fred Waller y entonces decidieron que con 3 cámaras ellos podían cubrir la visión completa usando la película de 35 milímetros y cubriendo 146 grados en sentido horizontal, usando las 3 cámaras en ángulo. Cada una un cierto ángulo cubriendo ese espacio visual. De esta manera, las 3 cámaras, que en realidad era una sola corriendo 3 películas, fotografiaban simultáneamente todo ese ángulo de visión y permitían proyectarlo en una pantalla a las mismas dimensiones. Todo esto pensado en 1952, ¿no? Donde la tecnología era muy distinta. Entonces llevó bastante tiempo de desarrollo. Y a su vez dijeron lo otro que es importantísimo, es que el sonido acompañe esa calidad de imagen. Entonces empezamos a utilizar lo que recién estaba apareciendo, que era la cinta magnética. Entonces, Cinerama termina siendo un sistema que usa 3 películas para fotografiar la imagen y además una 4ª película sincronizada con pistas magnéticas con 6 canales de sonido que estaban hechos para poner detrás de la pantalla 5 canales más un 6º canal y en algunos casos 7 para lo que sería lo que nosotros hoy conocemos como surround. Pero piensen que la pantalla del Cinerama cubría hasta la mitad de la sala. O sea, casi todas las primeras filas quedaban absolutamente inmersas en la pantalla. Entonces, lo primero que hicieron es vamos a demostrar el sistema en todo su esplendor. This is Cinerama. Entonces, la primera película, Esto es Cinerama, lo que hace es básicamente eso. Y no es una película que tenga un guión, una historia, nada. Son una serie de secuencias que arrancan con la famosa montaña rusa que estaba en ese momento en Coney Island. Y hay escenas que están sobrevolando el mundo, porque la idea es recorrer un poco todo el mundo. Van a haber escenas grabadas en, no me acuerdo si es la Ópera de París. O sea, un montón de lugares donde el sonido y la imagen se lucen. Esto es Cinerama. Estuvo un año
en muy pocas salas que eran las que estaban preparadas para proyectar esto, porque había que reformar muchísimo la sala, instalar las 3 cabinas de proyección, el equipo de sonido, por una cuestión de leyes que tienen que ver con los sindicatos de cine. Cada proyector tenía que tener un operador, el sistema de sonido un cuarto, y una quinta persona que era la que controlaba que todo eso estuviera permanente en sincro, porque todos los equipos estaban sincronizados al fotograma. Cualquier problema que pudiera tener la película, que se cortara una, había que frenar la presentación, detener todo, volver a resincronizar todo y arrancar. De hecho, esto Cinerama ya arranca con una película 35 mm estándar que era para este tipo de momentos. Cuando había una interrupción en la sala, se cortaba, se frenaba la proyección de la película que estaba en ese momento, se pasaba esta película que lo que hacía era explicar por qué tenía estas fallas, contar un poco el sistema y daba tiempo a resincronizar todo y volver a continuar con el espectáculo. Esto Cinerama, como decía, estuvo un año en cartel, en muy pocas salas, y fue la película que más recaudó ese año. O sea, tengan idea de la dimensión de esto. Era la época que tenían que ir a comprar entradas anticipadas como si fuera una obra de Broadway que está haciendo un éxito tremendo. Estuvo varios años en cartel y luego sacaron otras. Vacaciones en Cinerama, una gran cantidad de películas de este mismo formato. ¿Qué es lo que pasa a partir de esto? Que todas las otras productoras de cine dicen, esto es lo que se viene, las películas automáticamente 4:3 pasaron a ser algo totalmente obsoleto, porque imagínense, hay una experiencia, o sea, hoy casi que uno lo tiene habituado a escuchar un sonido de mucha fidelidad, estereofónico, surround, ir a un cine que se escuche y se vea muy bien, pero estamos hablando de que era el sonido mono, salía de la pantalla, era una pantallita 4:3 y con suerte en color a tener una cosa descomunal que hoy no, ni siquiera la experiencia que hoy tiene uno en el IMAX. Donde la imagen será hermosa, digital, todo eso, pero no tiene ni por cerca lo que era el Cinerama. Todas las compañías quisieron imitarlo, o sea, todas las productoras, 20th Century Fox, la Warner, Metro, y cada una salió con su sistema. Entonces, de un día para el otro, la pantalla 4:3 pasó a ser obsoleta y empezaron a aparecer todos los formatos panorámicos. Lo primero que hicieron es cropear, que se dice, le saco un poco de arriba, un poco de abajo y me quedo con la imagen un poco panorámica. Y lo hicieron con películas que inclusive no estaban hechas para fotografiar de esa manera, cerruchándole un poco la cabeza a cada uno, un poquito la toma, qué sé yo, y daban un poco más panorámico. Las salas empezaron a cambiar pantalla y una de las cosas más interesantes que sacan lo hace 20th Century Fox, que aprovecha un invento que ya se lo habían propuesto un francés que se llama Henri Chrétien, que es el lente anamórfico. El lente anamórfico lo que hace es tomar una imagen, comprimirla a la mitad, o sea, es un lente cilíndrico por llamarlo de alguna manera, y volverla a expandir en la proyección. Entonces, en nuestro mismo fotograma de 35 milímetros, la imagen tiene el doble de ancho. Si a eso le sumamos un lente angular, vamos a tomar un ángulo mucho más grande de toma y no tenemos que modificar nada. Y para hacerlo aún más fácil, en vez de luchar con el sonido sincronizado que tenía en Cinerama, pusieron pistas magnéticas, que era, por eso les digo, una gran novedad, sobre los costados de las perforaciones. Para eso achicaron un pelín las perforaciones para que la pista magnética fuera un poquito más grande. La cuestión es que se hace este sistema que pasó a llamarse CinemaScope, que era un competidor bastante razonable para el Cinerama, porque se filmaba con una sola cámara, se hacía una mezcla, se hacía una copia de toda la misma copia, teníamos el sonido estereofónico, un backup a veces del sonido óptico y además la imagen panorámica. Todos los equipos, los cines a cambiar equipos, a cambiar proyectores, en este caso solamente las lentes por suerte, pero sí a modificar las pantallas. Las pantallas de CinemaScope en principio tenían 120 grados, la de Cinerama 146 grados. Imagínense una pantalla que cubre hasta la visión, prácticamente toda la visión del ojo. Eso fue lo que hizo 20th Century Fox, fue una movida bastante interesante. Henri Chrétien había estado años tratando de que le dieran bola con este invento, no lo había logrado, pero ante la necesidad surge tener que modificar todo esto. Y después, por ejemplo, Paramount salta con un sistema llamado VistaVision, y es unas cámaras que ellos tenían olvidadas de otros sistemas que habían usado para fotografiar en color, y lo que hacen es girarla. Entonces la cámara toma el formato como de foto, que es el doble del frame común. Esto lo que hace es dar un negativo con mucha más calidad, además de ser panorámico de por sí. Entonces tiene un negativo que permite hacer copias con mucha más nitidez. La primera película de CinemaScope es El Manto Sagrado, aunque la primera que se filma en realidad es How to Marry a Millionaire, que es una película con Marilyn Monroe, Lauren Bacall y Betty Grable, que la excusa era: tengo 3 bombas hermosas distribuidas en una pantalla infinita.
La película es muy graciosa, es divertida, todo eso. Y El Manto Sagrado fue un super hit porque obviamente bíblica, épica, bueno, todas esas cuestiones. Así que fue un hitazo para este formato que después se terminó adoptando y hasta las películas de hoy que vemos en formato 2.35 es el formato CinemaScope que se llama. Los otros formatos que son los más menos estándar y que fueron variando, como el VistaVision y otro montón que salieron, además de la película de Todd, que es 70 milímetros, entonces ellos directamente fueron a usar un formato más grande de film. Entonces en el mismo film de 70 milímetros tengo 6 pistas de sonido magnético y un negativo 4 veces más grande que el de 35 milímetros. Eso es lo que está haciendo, por ejemplo, ahora Nolan, que se hace el cool fotografiando en 70 milímetros. Se hizo en el año 54 con Oklahoma, que ya estaba inclusive fotografiada a 30 cuadros por segundo para permitir una imagen mucho más fluida. Entonces, todo lo que estamos viendo ahora viene un poco de todo eso. El sonido estereofónico, la imagen panorámica, los formatos, porque ya VistaVision era entre 1.66 y 1.85 según cómo lo recortaran para los diferentes proyectores que se usaron, la sala que adaptar la imagen. 2.35 que es el CinemaScope, y es lo que vemos hoy en cine o inclusive en un montón de películas que vamos a ver en nuestros televisores que son 16:9 y tienen la pequeña viñeta negra. Eso es para llegar a los 2.35, que es lo que nosotros tenemos hoy asociado con la imagen fílmica. Entonces todas esas tecnologías que vienen desde los 50 dando vueltas son las que se aplican hoy. El IMAX hoy ya el IMAX es prácticamente todo digital. En el IMAX la imagen está proyectada en una pantalla cuadrada, enorme, que prácticamente cubre la visión humana, pero no tiene el efecto que tiene la película de Cinerama, que es fotografiar con ese ángulo, fotografiar en un gran angular y proyectar una pantalla con ese ángulo, donde la perspectiva se recupera y donde nosotros estamos metidos en el medio de la imagen y la sensación de realidad es mucho más amplia. No es lo que hace el IMAX. Todas estas tecnologías son las que vamos a encontrar, inclusive las que movieron que los discos estereofónicos empezaron a ser realmente novedosos, porque el sonido, o sea, iba a un cine y tenía otra calidad de sonido. O sea, tratar de empezar a mover las tecnologías que generalmente tienen tendencia a ser como bastante vagas, porque el que está fabricando algo no quiere otra vez ponerse a armar toda una tecnología solamente por el mero hecho del cambio, y menos una productora de cine, donde pasa como hoy mismo que lo vemos, las películas tienden a repetir un éxito que ya funcionó. Hacemos otra de Superman, hacemos otra de Spider-Man, porque ya me funcionó, ¿para qué voy a cambiar? Entonces, generalmente los cambios tecnológicos son cosas que ya existen y terminan siendo empujadas un poquito por todo eso. Nos pasa un poco con los pinball. ¿Por qué hubo pinball electromecánicos hasta el año 78? Si uno lo ve, las tecnologías estaban desde mucho antes. ¿Por qué? Porque si ya estoy haciendo pinball, que me funcionan perfectamente electromecánicamente, ¿para qué voy a meter algo, modificar mi línea de producción, que el operador tenga que aprender una tecnología nueva, manejarla, operarla, tener repuesto para todo eso, cuando lo que estoy haciendo me funciona muy bien? Bueno, cuando la tecnología te lleva puesto, cuando los adelantos, cuando hay una empresa que dice, bueno, yo voy a apostar por esto y vamos para adelante. Entonces, de un día para otro, todo lo otro pasa a ser obsoleto, y como pasó con los pinball electromecánicos, un día el cine 4:3 blanco y negro pasó a ser obsoleto gracias a esto de Cinerama.